Pedro, el único pastor de la iglesia en la tierra, o el primado de Pedro en la iglesia. Este es el tema del que nos ocuparemos hoy. Les recuerdo que en este canal analizamos los textos bíblicos con rigor académico, ajenos a polémicas que son posteriores y también no pertenecen al texto bíblico. Comencemos. El pueblo de Dios no está sin cabeza en esta tierra. La tradición bíblica es contundente al expresar la voluntad de Jesucristo de dejar encargado de su iglesia a uno de sus discípulos, Simón, a quien Jesús le puso el nombre de Pedro. Uno de los pasajes más claros es Mateo 16, 18, 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre la interpretación de este pasaje, académicos de todas las confesiones cristianas están de acuerdo del encargo especial que se le da a Pedro. Cito 3 ejemplos. Ulrich Luz, biblista sueco, pertenecía a la Iglesia Reformada Suiza, popularmente llamada calvinista. Escribió uno de los mejores y más completos comentarios al Evangelio de Mateo y dice: es claro que Pedro tiene una función intransferible que ejerce en la iglesia. Él es el cimiento, diferente de todo lo que se construya luego sobre él. De modo no explícito, pero alusivo, aparece también la idea de la unidad de la iglesia que descansa en un fundamento. Todo está claro. Este comentario fue escrito en el año 2001. Otro ilustre protestante, el francés Oscar Cullmann, perteneciente a la iglesia luterana, dice: la roca es, pues, Pedro, en virtud de su confesión de fe. No es Pedro considerado en sí mismo, es Pedro como el primero en confesar a Cristo. Y el tercer exégeta que cito es el célebre alemán Joseph Smith. Él sí es católico y dice: considerando el texto de manera imparcial, queda completamente claro, y no es ya en la actualidad apenas discutido, que con el símbolo de la roca puede quedar referida solo la persona de Simón y no la inflexibilidad de su carácter o su fe en la mesianidad de Jesús, a la que acaba de dar expresión en sus palabras, como opinan muchos padres de la iglesia, sobre todo griegos. Simón debe dar a la iglesia de Cristo como su fundamento de roca firmeza inexpugnable, esto es, hablando sin imágenes, llegar a ser su jefe, provisto de la autoridad pertinente. Este texto fue publicado en el año 1973. Debemos recordar que Pedro no es un nombre común. No se usaba en ese tiempo ponerle a un niño palestino Cefas o a un niño griego o en el mundo griego Pedro. O sea, no es un nombre que se le ponía a los niños en el tiempo de Jesús. Tampoco es un apodo que caracterice a la persona. Pedro es un ministerio. Es el ser la roca
sobre la que Jesús funda su iglesia. Este punto es importante, sobre todo en el ámbito de la construcción en la antigüedad. Había una roca sobre la que se hacía la fundamentación de la construcción, como lo son ahora las columnas. Ellos sostienen todo el edificio. Jesús hace referencia a esa piedra angular en su discusión con los sumos sacerdotes y fariseos en Mateo 21, 44, que cita el Salmo 118, 22. Sobre esa piedra está edificado el nuevo pueblo de Dios, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 44. El apóstol Pedro en Hechos 4:11 dice que Jesús es la piedra rechazada por los constructores, que ha venido a ser piedra angular. O sea, Jesús dice que Pedro es la piedra sobre la que se edifica la construcción, y Pedro dice que Jesús. Esto, lejos de ser una contradicción, son afirmaciones que se complementan. Pedro es roca en cuanto que hace presente a la persona de Jesús, actúa en su nombre, es la cabeza visible de la iglesia, y por ello con justa razón se le ha dado a Pedro el nombre de vicario de Cristo. Veamos otro pasaje que nos ayudará a reforzar esta idea, este principio. Lo encontramos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en los versículos 15 al 17. Por 3 veces ordena Jesús a Pedro apacentar su rebaño, y lo ordena de una forma muy significativa. El orden va así. Versículo 15. Apacentá mis corderos. Versículo 16. Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Apacentá mis ovejas. Aquí ordenamos el texto con un recurso literario antiguo que está puesto en un orden A, B, A', donde el elemento 1 y 3 se corresponden. Vamos a hacer 2 observaciones al respecto. Número 1. Para referirse a la tarea que Jesús encomienda a Pedro, se usan 2 verbos: apacentar y pastorear. En griego, apacentar bosque y pastorear poimaene. En la primera y tercera línea se usa apacentar, mientras que en la línea del centro se usa pastorear. Estas palabras tienen matices significativos. Apacentar quiere decir dar pasto, alimentar el rebaño. Pastorear tiene un sentido más integral. Además de dar de comer, también debe cuidar, protegerlos de los ataques de los animales, que no se pierdan las ovejas y ayudar a las más débiles. Este es un recurso literario que usan los escritos antiguos y se le conoce como estructura concéntrica. Es una manera de resaltar algo. Lo que va en el centro, en el medio, es lo más importante. Es decir, se enfatiza y resalta pastorear las ovejas. Punto número 2. Para designar el rebaño
también se usan dos palabras diferentes, corderos y ovejas. Aquí también hay matices muy lindos. Cordero se le llama al rebaño, macho o hembra, antes de 1 año. Es decir, son los animalitos tiernos de la manada. Esto nos permite comprender el significado de Jesús como Cordero de Dios, un bebé cordero sacrificado. Cuando ya cumplen 1 año, a las hembras se les llama ovejas y a los machos carneros. Los machos son los más fuertes del rebaño. Como sentido general, al rebaño se le llama también ovejas. Dicen, por ejemplo, un rebaño de ovejas. Aunque haya también dentro de ese rebaño machos adultos. Es decir, hay ovejas y hay carneros, pero en general se le llama rebaño de ovejas. Siguiendo esta lógica, entonces, en la primera línea, Jesús ordena a Pedro alimentar a los más pequeños, alimentar a los tiernos de la comunidad. En cambio, en la tercera línea, lo manda a cuidar a las hembras, a las ovejitas. Y en la línea de en medio, la más importante es pastorear la totalidad del rebaño, machos y hembras, adultos y también bebés corderos. Con todos estos lindos y significativos detalles, porque las variaciones de los términos que usa Jesús no son una casualidad, Jesús encomienda a Pedro y solo a Pedro el oficio de pastorear su rebaño. Pedro es el único pastor del rebaño de Cristo. Jesús le da la encomienda con verbos en forma imperativa, es decir, le da una orden. Todavía hay otros pasajes bíblicos muy significativos que confirman este ministerio de Pedro. Es decir, no estamos ante un solo pasaje o un solo libro bíblico. En Lucas, Jesús dice, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. En este pasaje vale la pena detenerse un poquito para observar algunos detalles. Jesús les está hablando a los apóstoles, se está despidiendo de ellos y se dirige a Pedro y le dice que Satanás ha demandado zarandearlos. Ha pedido zarandearlos a todos, no solo a Pedro, sino a todos los apóstoles. Pero Jesús ruega por Pedro, es decir, salvaguarda a Pedro. En ese detalle se destaca el servicio fundamental de Pedro como roca. La fe de los demás puede desfallecer, la de Pedro no. Los demás pueden caer, Pedro no. Después sigue. Y tú, una vez vuelto, confirmen la fe a tus hermanos. ¿Vuelto de dónde? De su tropiezo en la negación. Por eso el tropiezo de Pedro se da mientras Jesús está vivo. Y después, cuando Jesús resucita, lo confirma en el ministerio de pastor de la iglesia para que Pedro confirme a su vez
a sus hermanos en la fe. A continuación, Jesús le anuncia esa negación cuando le dice que ha rogado por él para que su fe no desfallezca. Pedro le responde con gallardía: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:33. Y Jesús le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. En el ministerio de Pedro hay un patrón de acciones. Toda exaltación del ministerio de Pedro va acompañado de un baño de humildad que le recuerda a él y nos recuerda a todos nosotros su condición humana y de absoluta dependencia de Jesucristo. Por ejemplo, retomando este último pasaje, vemos: 1. Jesús le dice que ha orado por él. Y cuando Pedro le responde con intrepidez que es capaz hasta morir por él, Jesús le anuncia que lo negará. Lucas 22:34. Pedro no puede por sí solo. Su fuerza le viene de Jesús. 2. Después que le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, en el pasaje siguiente Pedro se siente con el derecho de aconsejar a Jesús. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. Pedro debe ocupar su lugar de discípulo, es decir, seguidor, no ir adelante de Jesús. Número 3. Pedro toma la iniciativa de ir a pescar, que es la evocación simbólica de la misión. No pesca nada. Aparece Jesús y le manda tirar la red al lado derecho de la barca y se da la pesca milagrosa. Juan 21:1-14. Cuando la iniciativa es de Pedro, no hay resultados. Cuando Pedro cumple el mandato de Jesús, tiene garantizado el éxito. Después de ese baño de humildad, Jesús le da el encargo de pastorear sus ovejas. Otros 2 textos significativos del reconocimiento de Pedro y su autoridad de primada en la iglesia son Juan 22:9. Pedro y el discípulo amado corren hacia el sepulcro. El discípulo amado llega primero al sepulcro, pero no entra. Espera la llegada de Pedro al sepulcro y da el lugar para que entre primero Pedro. Los estudiosos bíblicos ven en este gesto del discípulo amado darle su lugar a Pedro. El segundo ejemplo es la lista de los apóstoles que presenta Mateo 10:2. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, etc. Ese primado no es por el llamado en un orden cronológico, sino por el encargo recibido por Jesús. Por Juan 1:40-42, sabemos que Pedro fue el tercer apóstol que Jesús llamó, y su hermano Andrés fue quien lo llevó a Jesús. Sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve a Pedro ejerciendo de diferentes maneras su función de pastor de la iglesia. Aquí les menciono al menos 5 de ellas. 1. Pone los criterios para ser un apóstol y convoca a una asamblea para elegir a quien ocuparía el lugar de Judas en el colegio de los apóstoles.
Esto lo tenemos en Hechos 1:15 siguientes. Es Pedro, tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, el que pronuncia el primer querigma en la iglesia. Hechos 2:14 siguientes. 3. Por medio de Pedro, Jesús obra milagros. Sana a un cojo. Hechos 3:6. Habla ante el Sanedrín dando testimonio de Jesús. Hechos 4:8 siguientes. Obra milagros incluso con su sombra. Hechos 5:15. Y hasta revive a Dorcas. Hechos 9:36-43. 4. Reprende a Ananías y Zafira por tratar de engañar a la comunidad. Hechos 5. Número 5. Pedro hace visitas pastorales a los cristianos. Hechos 9:32-42. El apóstol Pablo, a pesar de ser un carismático surgido casi paralelamente al colegio episcopal, que no conoció a Jesús ni anduvo con los 12 apóstoles, reconoce la figura de Pedro como una autoridad. Dice en Gálatas 1:18, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. El objetivo de reunirse con Pedro es para avalar la misión que él hacía. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Gálatas 2:2. Lucas se esfuerza por armonizar la figura de Pablo en la iglesia primitiva y lo pone como enviado de los 12 a las comunidades paganas después del concilio de Jerusalén. Esto aparece en Hechos capítulo 15. En conclusión, los principales autores bíblicos y sobre todo los más importantes, que son los evangelios, dan a conocer que Jesús fundó su iglesia en la roca que es Pedro. A él, y solo a él, le encarga el ministerio de ser pastor de su rebaño. Hay una diferencia notable entre mandar a anunciar el evangelio por todo el mundo y administrar el bautismo. Ese es un mandato general para todos los apóstoles y discípulos. Y pastorear el rebaño. Evangelizar pueden todos. Pastorear el rebaño es obligación solo de Pedro. Y por lo tanto, todos los demás apóstoles tienen que ejercer su ministerio en comunión y bajo la coordinación de Pedro. Con razón, 3 siglos después, San Ambrosio de Milán declararía: donde está Pedro, allí está la iglesia, y donde está la iglesia no hay muerte sino vida eterna. Y San Francisco de Asís, que oraba: Señor, dame la gracia de vivir y morir en la Iglesia Católica. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.